Vamos a ir a Juan 17 para empezar. Nuevamente el título de esta noche: vida, muerte, legado. Amén. Para los que no saben qué es legado, pueden tomar apuntes. Un legado es, por decir, algo que uno deja para los que van a, una herencia para los que quedan después de que, por ejemplo, si yo muero, ¿cuál es el legado que yo voy a dejar para mis hijos? ¿Cierto? Si mi padre se muere, ¿cuál es el legado que él va a dejar para mí como hija? ¿Cuál es el legado que dejó Jesucristo? Y cuál es, les digo desde ahora esta pregunta, ¿cuál es el legado que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es el legado que tú estás llevando contigo en tu diario vivir? Son preguntas que nos vamos a preguntar. Pero la primera pregunta es, ¿quién es Jesús? Y como les dije, lo hubiera tenido ahí para que tomaran apuntes, pero sabemos que Jesús es el Cristo. El Cristo significa el ungido. Amén. Jesús era el Mesías, fue el Mesías, el Hijo unigénito del Padre Creador. Ese es quien es Jesús. Amén. Dios en forma encarnada, el Verbo hecho carne. Ese es quien es Jesús. Reconocemos y conocemos y entendemos que Dios tiene tres formas, tres manifestaciones, pero uno solo es. Acordémonos siempre de eso. Jesús fue la manifestación de Él hecho carne, hecho hombre. Entonces solamente es algo para que vayan apuntando para los que les gusta apuntar. Y Jesús, el nombre de Jesús, para que apunten también qué significa el nombre de Jesús. Significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Y para los que les gusta estudiar, Jesús es una palabra griega, ¿ok? Es la palabra griega de Josué, que es en la que era en tiempos de antiguos hebrea. Amén. So, Jesús es la traducción de Josué, que es el hebreo, a la lengua griega. Entonces, Jesús significa Salvador. En Mateo 1 vamos a empezar con la historia de Jesús. Hoy vamos a leer, porque yo sé que ustedes están acostumbrados a leer la Biblia, ¿cierto? Acostumbrados a leer mucho, ¿cierto? ¿Cuántos son estudiosos y les gusta leer? Y para los que no, vamos a sacudir un poquito el polvo de nuestra Biblia y vamos a prepararnos para leer un poquito en esta noche. Porque es necesario que conozcamos quién es este hermoso Jesús. Mateo 1:18, la palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire los problemas que ya está causando nuestro Jesús. 21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Vamos a entrar a la historia un poquito. En aquellos entonces, en la traducción, en la cultura judía, había lo que se llamaba un desposorio. Y ese desposorio era un proceso de un año, donde era como lo que en días modernos llamamos un engagement. No me diga cómo se dice eso en español. Un compromiso, creo que se dice. Cuando se compromete una mujer con un hombre con una mujer. En ese entonces el compromiso duraba un añito exacto. Y la culminación de ese año pues entraban en lo que era matrimonio. Pero ¿qué pasa? Obviamente cuando están en un desposorio no hay nada. Se conocen de lejitos, se saludan de lejitos, se quieren de lejitos, pero no se juntan hasta cumplirse ese año que entran en verdaderamente el convenio, ¿cierto? ¿Qué pasa durante este año? Queda en embarazo María. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar entonces? Imagínese usted, ponte en ese lugar, quedando en embarazo, tú comprometida, y tú no estabas con ella. ¿Qué problema el que ahora se está sucediendo en estos tiempos? Pues José, como era un hombre justo, él no quería difamarla, porque en ese entonces cuando encontraban a una mujer en adulterio o en fornicación, la sacaban a las afueras de la ciudad y la apedreaban
hasta morir. Eso era lo que le sucedía. Como él era una persona justa, él no quería que le sucediese esto a ella. Así que él iba a darle una carta de repudio, que en esos entonces era lo que nosotros conocemos como el divorcio. Entonces, ¿qué pasó? Se le reveló el Señor y le dice a José, José, tranquila, ella no te jugó sucio, como dicen por ahí vulgarmente, ella no te echó los cachitos, como también dicen por ahí vulgarmente, no. Sino que lo que ella tiene en su vientre del Espíritu Santo es santo, porque yo lo he engendrado en ella. Será un hijo, será el Mesías, y su nombre se llamará Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué cosa tan hermosa, imagínate, cuando él iba, imagínate si él se hubiera adelantado, como muchas personas en sus furos, los macho men, y qué tal si hubieran dicho, oh wow, yo voy a ir de una vez y olvídate, me hizo esa, ahora va a ver. ¿Qué pasa si él se hubiera adelantado fuera de tiempo? ¿Dónde estuviera Jesús? ¿Dónde estuviera María? ¿Dónde estuviera esta historia? No existiría, quizás. Pero no, como era un hombre justo, a tiempo se pudo controlar el asunto. Y entonces de esa manera todo se pudo dar como se tuvo que dar. Amén. Para los que no saben, Jesús vino de la tribu de Judá. Era la tribu de Judá, para los que no saben qué es la tribu de Judá, las tribus vinieron de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos, cada uno de esos hijos es un símbolo de una tribu. Y esas tribus son las que compusieron todo el pueblo de Israel. Y Judá fue la tribu escogida de donde vendría la línea del Mesías. Y de esa misma línea viene el rey David. Amén, porque se decía que de esa línea de David, su reino sería eterno. Ese es el reino eterno por el orden de Melquisedec. Ese es un reino que va de eternidad a eternidad, porque Jesús es eterno, porque Él vive por siempre, por los siglos de los siglos, y siempre continuará su reino eterno. Entonces, ¿qué pasa? Él vino de esta tribu, de la tribu de Judá, y fueron 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Para los que saben o no saben qué son las generaciones, en esos entonces las generaciones se constituían de 30 a 40 años. Eso es lo que era una generación. En este día, como los muchachos están teniendo hijos más jóvenes, las generaciones son más o menos de 25 años. Pero en ese entonces se constituía de entre 30 y 40 años. Pero pasaron 42 generaciones hasta llegar de Abraham a Jesús, el que iba a venir. Y esto fue profetizado por muchos de los profetas del Antiguo Testamento, que iba a venir el Mesías, y por fin llegó. Y fue una causa de celebración, fue una causa de regocijo, porque sabían que la promesa ya se iban a dar. Sabían que esa promesa, que ese Jesús iba a venir para rescatar a su pueblo, iba a venir a salvar, iba a venir a sanar, iba a venir a liberar, iba a venir a soltar la cautividad de todos los que han estado cautivos de por vida. Es una causa de celebración, y por eso en estos días tan tradicionales yo me regocijo, porque son días en los cuales podemos reconocer quién estamos sirviendo, entender que nosotros no venimos para hacer las cosas religiosamente. No me levanten la mano aquí quien no ha estado comiendo carne en 40 días. No me levante la mano quien no ha estado comiendo carne los viernes. No lo quiero saber, pero lo que sí te sé decir es que eso no es necesario. Yo me comí hoy, wow. El Ferran nos llevó por allá a comernos una comida tan rica, carne, hasta chivo comí hoy, yo comí de todo. Así que si eso no se pudiera dar, yo creo que no podría estar yo aquí hablando y ya hubiera caído muerta. Pero ahí es donde vemos la gracia de Dios, que nosotros ya no vivimos por religiosidad, nosotros ya no vivimos por leyes, por esas cosas que nos mantienen cautivos, porque la palabra de Dios dice que Él
vino y cumplió la ley, pero la gracia es lo que ahora está tomando control y reina en cada uno de nosotros. Nosotros ya no podemos llevarnos esa cautividad encima de pensar que tenemos que hacer todo así, y después nos perdemos del verdadero propósito por el cual Jesús vino. Sí, Él vino a cumplir la ley, pero Él vino a amar, Él vino a sanar, Él vino a rescatar, y eso es lo más principal que tenemos que entender. Porque si nosotros cumplimos toda la ley, pero no tenemos amor, en vano hacemos todo lo que estamos haciendo. Amor tiene que existir en tu situación. El amor tiene que existir en tu diario vivir. El amor tiene que ir contigo donde quiera que tú vayas, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas al trabajo, cuando te estás comiendo esa hamburguesa, cuando tú te vas en tu bañera, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tus empleados, cuando estás con tu jefe, cuando estás con tus vecinos, cuando estás con tus familiares. El amor lo tienes que llevar en tu bolsillito donde quiera que vayas. Y cada vez que te toca lo tienes que sacar a lucir, porque lo que es necesario es que alguien pueda mirarte a la cara y decir, hay algo diferente dentro de ti. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu secreto? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado eso? ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué te ves tan joven y bonita? ¿Por qué tu piel es tan resplandeciente? ¿Por qué estás tan contenta? No es porque me tiré unos 3 o 4 antes de venir. No. Es porque tengo el gozo del Señor que me fortalece. Es porque tengo el gozo del Señor que me levanta. Es porque tengo el gozo del Señor que me sustenta. Es porque yo tengo un Salvador que me ha arrullado, que me ha amado, que me ha consentido, que me ha liberado, levantado, sanado, perdonado, rescatado. Él lo ha hecho todo por mí. El Salvador, el Mesías, el Jesús, el Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que uno anda con ese gozo, porque si yo verdaderamente estoy caminando por las calles como Pedro Santo, como Viernes Santo, como dicen por ahí, ¿por qué la gente va a querer lo que yo tengo? ¿Qué voy a tener yo que va a animar a alguien si yo estoy así siempre cabizbajo? Si en cada situación lo que estoy haciendo es renegando. ¿Qué va a haber entonces dentro de mí que va a animar a otra persona a querer tener lo que yo tengo? No es necesario que yo ande por mi casa o en el trabajo con mi Biblia así. Y cada vez que alguien hace algo mal, ¡pum!, le pegamos en la cabeza con la Biblia. O le sacamos el dedo y le decimos todos los versos bíblicos. ¿Por qué? Les digo de una vez, yo no me sé los versos bíblicos de memoria. No me los pregunten, por favor, que no me los sé de memoria. Pero sí te sé decir algo. Que cuando una palabra, cuando un verso bíblico entra a mi espíritu, yo me lo como. Me lo como enterito, lo saboreo. No solamente, usted ha visto esa gente cuando va a un restaurante y come y ni siquiera mastican, tragan de una vez, se lo tragan y no mastican. Yo lo mastico y lo mastico y lo mastico y lo saboreo y lo contemplo y hasta pruebo los diferentes ingredientes que hay y después me lo trago. Pero ya cuando llega, ya lo he saboreado completamente. Así es que debe de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe de ser algo que simplemente nosotros no sabemos. Amén. Y entonces, no, porque ¿de qué vale eso? Lo que vale, yo prefiero que no te conozcas todos los versículos, pero que cojas un versículo al día y lo vivas. Porque más efectivo va a ser en tu espíritu. Porque más efectivo va a ser para todos aquellos que están a tu alrededor. No es necesario que nosotros estemos tosigando a nuestros familiares. Tú tienes que ir a la iglesia o te vas para el infierno. ¿Qué es eso? ¿Quién va a querer venir a una iglesia donde le estamos diciendo ven a la iglesia o te vas para el infierno? ¿Ah? O que te estén andando a decir no te puedes poner pantalón, no te puedes maquillar, no te puedes. Yo no voy a querer ir allá tampoco.
Dígame qué es lo que sí puedo hacer. Dígame qué es lo que Jesús hizo por mí. Dígame cuáles son las cosas que me van a traer a las cosas del Señor. Y por encima de todo, demuéstrame el amor. Porque si no me estás demostrando el amor, al fin del día no estamos cumpliendo lo que Jesús nos ha mandado a cumplir. Al fin del día estamos andando nuestras vidas siendo como los fariseos y como los saduceos, siendo religiosos, elocuentes en nuestras palabras, sabiendo qué cosas decir, sabiendo qué cosas no decir, pero al fin del día ni siquiera sabemos amar. Tenemos que coger ese ingrediente del amor y tenemos que envolvernos completamente en él como una cobija. Amén. Vamos a seguir adelante. Para los que les gusta tener apuntes, para que entiendan acerca un poquito más de la descendencia de la tribu de Judá, léasen en Ageo 2:21, en inglés Haggai 2:21. Los padres de Jesús ya sabemos que eran María y José, ellos también de esa tribu por igual, y era carpintero, uno que sabe armar, construir, uno que sabe trabajar con la obra de sus manos y moldear y hacer, levantar. Pues en ese entonces, si tu padre era carpintero, si tu abuelo era carpintero, tú eras carpintero. Perdone, tú no puedes ser pescador. O si tu padre era pescador y tu abuelo fue pescador, pues tampoco puedes ser carpintero, tienes que ser pescador. Así era en ese entonces, se te era pasado. Si tú eras pastor, tus hijos eran pastores. Eso se pasaba de generación en generación. Esa era de la manera que se hacían las cosas. Pero entró un tiempo. Vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de Jesús para los que toman apuntes. Él nació en Belén de Judea, para los que no saben eso. Pero cuando él tenía más o menos como 2 añitos, se fueron rapidito para Egipto. ¿Por qué? Porque en ese entonces había un rey que quería terminar con todos los bebés. ¿Por qué? Porque había escuchado de los reyes, como dicen en la Biblia, que estaban viajando por un tiempo siguiendo una estrella, que iban a ser un rey y que ellos querían venir a adorarlo. Pues este otro rey no iba a querer esa competencia. Herodes no iba a querer que alguien viniese a quitarle el reino, su trono, ni nada. En ese entonces ellos peleaban y hacían lo que tenían que hacer para sostener su reino. Amén. Entonces él quería matar a Jesús. Como los reyes no le dijeron dónde iba a estar la criatura, pues él fue a donde estaban todo el pueblo de Israel y mataron a todos los niños varones de 2 años para abajo. Pero antes de que eso se diera, se le reveló un ángel a José y le dijo: vete para la tierra de Egipto, quédate ahí hasta que yo te diga nuevamente, porque si no, Jesús no hubiera existido tampoco. Mire cómo en el proceso de la vida de Jesús, desde tan pequeño, el enemigo ya estaba viniendo a atacarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes una unción, cuando tú tienes algo de parte de Dios, el enemigo va a venir a atacarte hasta antes del vientre de tu madre. Y te va a tratar de sacudir, va a tratar de distraerte con enfermedades, va a tratar de venirse en contra de tu vida, va a tratar de venirse en contra de la vida de tu familia, va a tratar a venir a darte enfermedades y tantas cosas. Porque ¿qué pasa? En la vida, si tú te distraes con las diferentes cosas, no vas a poder enfocarte en lo que Dios te está llamando a hacer. De parte de mía, yo no estaba supuesta a existir o estar en este púlpito o estar aquí predicando. Porque desde el vientre de mi madre, ya los doctores le habían dicho a mi mamá que yo no iba a vivir. Mi mamá se estaba cuidando y los doctores le dijeron: si te quitamos la prevención, se va a salir esa bebé. Y si te mantienes esa prevención, se le va a meter por la cabeza y se va a morir de todas maneras. Yo no estaba supuesta a estar aquí.
pero servimos a un Dios de grande poder y majestad. Servimos a un Dios que todo lo puede. Servimos a un Dios que si Él te ha llamado desde el vientre de tu madre para que tú hagas algo, si Él te ha llamado para un propósito, y aquí todo el mundo tiene un propósito, pues no importa lo que digan los doctores, no importa lo que diga tu vecino, no importa lo que diga tu esposo, no importa lo que diga tu madre, tu padre o quien sea. Al final del día, si Dios lo dice, se da a dar, porque la última palabra la tiene Él y más nadie. Lo único que Él nos pide a nosotros es que tengamos fe, que creamos en Él, que no nos embarquemos en todas estas diferentes distracciones que se vengan en contra de nosotros. No, Él lo que quiere es que nosotros permanezcamos fiel, que si Él dijo, se va a ejecutar, que si Él prometió, se va a cumplir, porque Él es un Dios de promesas y un Dios que lo ejecuta completamente. Así que por eso yo estoy parada aquí. Y por eso yo estoy predicando, y por eso Jesús pudo escaparse de todas esas diferentes acechanzas, hasta que después regresó a su tierra más o menos una veraja entre los 10 años, 11 años por ahí, un tiempito más o menos así. Regresó de la tierra de Egipto nuevamente, pero no se quiso estar en Belén porque sabía que el rey todavía podía estar buscándolo. Entonces se fue a las afueritas. Amén. Se fue a las afueritas a una parte que se llamaba Galilea. Era un distrito. Y en Galilea un lugarcito que se llamaba Nazaret. Por eso lo llaman Jesús de Nazaret. No fue nacido ahí, pero ahí fue donde se terminó de criar desde su niñez hasta entrar a ser adulto, hasta comenzar su ministerio. Entonces esta es información que es pertinente, es necesaria que cada día lo entendamos, lo tengamos para nosotros, para que podamos entender el propósito de todo. Jesús a los 12 años, Él entraba a las sinagogas a leer, a predicar, y la gente se quedaba maravillada. ¿Quién es este niño? Es por decir, ¿quién aquí tiene 12 años? Este niño. Párate, Andrew. Es por decir un niño como Andrew, que entre ahorita mismo, me quite el micrófono y empiece a predicar. ¿No nos vamos a quedar nosotros maravillados de algo así? Eso se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? El que obra en todo, el que obra todo es el Espíritu Santo. No hay edad. Nosotros tenemos que quitarle esos enigmas a las diferentes cosas, de pensar de que tenemos que ser de cierta edad, de que tenemos que ser de cierta raza, que tenemos que ser de cierto género. Usted sabe que en este tiempo todavía hay mujeres que no les permiten predicar en las iglesias, que no les permiten ser pastoras en la iglesia. ¿Cuántas mujeres Dios me ha bendecido a través de su ministerio? Si eso no fuese posible, o si eso fuera algo antibíblico, el Espíritu de Dios no se movería en esas personas. El Espíritu de Dios no se movería en mí. El Espíritu de Dios no se movería. Pero la cosa más maravillosa es cuando vino la gracia de Dios. Él no mira tu raza, Él no mira tu edad, Él no mira si eres mujer, Él no mira si eres hombre, Él no mira si eres un anciano, Él no mira si eres un niño. Él lo único que mira es tu corazón. Y si tú dices, heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero caminar en lo que tú me has llamado a caminar, yo quiero obrar en la obra que tú me has mandado a hacer, eso es lo único que Él mira, es tu corazón, tu disposición. Más nada mira Dios. No importa si tienes el cabello corto o si lo tienes largo. No importa si te gusta poner el maquillaje o si te gusta estar sin maquillaje. No importa si te gusta usar el pantalón o la falda. Al fin del día, a Dios no le interesa si te pones algodón o poliéster. Él te va a usar, no importa el material que tú tengas puesto. Él te va a usar, sea que tienes las piernas completamente cubiertas con unas botas de vaca, o
si estoy aquí entaconada con una falda? A fin del día, Él va a usar a la persona que dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y a los 12 años Jesús entraba a las sinagogas y Él predicaba. Pero Él no pudo iniciar su ministerio hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque Él obraba y vino para traer la gracia a los hombres, Él todavía estaba sujeto a la ley y los mandamientos. La palabra de Dios dice, Él vino a cumplirla. ¿Ok? Él no vino aquí a ser una persona rebelde y no cumplir la ley. Él la cumplió. Pero la gracia de Dios estaba sobre Él. Y en el entonces, para los que les gusta tomar apuntes, en ese entonces, los que ministraban en el pueblo eran todos de la tribu de Leví, otro hijo de Jacob. Esa tribu se encargaba plenamente de ministrar en el pueblo, sea de sacerdotes que traían la palabra al sumo sacerdote o sean los otros levitas que arreglaban o limpiaban o ministraban con sus instrumentos. Habían diferentes oficios, pero solo los levitas en ese entonces lo hacían cuando el templo se movía de lugar en lugar hasta que quedara establecido permanentemente el templo de Salomón. Pero en todo caso, Jesús no empezó hasta los 30 años. ¿Y cuántos han conocido escuchar de nombre a Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista, para los que no saben, era el primo de Jesús. Y Juan en la carne eran primos. Y ellos se separaron por mucho tiempo y se volvieron a reunir cuando ambos tenían 30 años, porque eran de la misma edad ellos. Y la cosa tan maravillosa era que Juan, la palabra de Dios dice que era el que preparaba el camino. Si hay una persona que es encargada para hacer el café, esa persona hace el café. Si es una persona que está encargada arreglar las sillas, arregla las sillas. Si es una persona encargada a cantar o a predicar, va a cantar, a predicar. El ministerio de Juan fue de preparar el camino al Señor. ¿Qué hacía él? Él se iba al desierto por los lados del Jordán y él predicaba. Él se hacía ahí al lado del río y en el desierto donde solo había arena y monte y todo eso, y lo único que él vestía era una piel de camello. Imagínense lo loco que a lo mejor se vería él. Háganse de cuenta, por ejemplo, una persona, ustedes han visto en la televisión esas personas de cueva que caminan con esos vestuarios de piel y el cabello todo alocado, porque en ese entonces no había conditioner y entonces no había una peinilla con que peinarse. Imagínense, este hombre a lo mejor lucía todo loco y comía langostas, guácale. Langostas. Me imagino que quizás el aliento no era muy fresco, quizás los dientes no eran muy limpios, pero sin embargo, lo que salía de su boca era como miel, porque atraía a las multitudes. No importaba cómo se miraba. Para los demás se veía como un loco quizás. Quizás yo me vea como una loca aquí parada. Pero al fin del día, lo que Dios mira es el corazón. Y si Él te ha llamado a hacer algo, no importa cuál es tu cascarón o tu cáscara, lo que importa es lo que hay en el interior y la unción del Espíritu en tu vida. Y él preparaba el camino al Señor, pero cuando Jesús vino a él se tuvo que cumplir algo. Se tuvo que cumplir un mandato, se tuvo que cumplir algo que estaba escrito en el libro de los profetas. Él tenía que ser bautizado por Juan. Y cuando Jesús se aproximó, Juan gritó: heme aquí, ahí está él, el cual yo no soy digno de ni siquiera amarrar el calzado de sus pies. Juan decía: no, yo no te voy a bautizar a ti, yo no soy digno, más bien bautízame a mí. Eso era lo que él quería. Pero dijo Jesús: se tiene que cumplir lo que está escrito. Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplirla y se dio, pero tan pronto se dio eso, Jesús fue llevado a ser tentado al desierto y a Juan lo cogieron cautivo. ¿Y por qué se dieron estas cosas? Fueron porque en la vida, como dice la palabra de Dios, no pueden haber dos señores.
No pueden haber dos amos, porque o amas a uno y desprecias al otro, o desprecias a uno y amas al otro. Significa que Juan tenía muchos discípulos. Imagínate, esos se iban a hacer guerras como aquí se hacen, los de la costa oeste o los de la costa este que no se llevan y que siempre hay esas guerras entre ellos, que yo soy de la costa oeste. No, yo soy de la costa este. Y después de repente se dan disparazos y se matan porque son de dos regiones diferentes. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos amos. Y en la vida de nosotros tampoco pueden haber dos amos. O servimos a Dios o servimos al mundo. Pero no podemos estar con un pietico aquí y otro patica aquí y jugando al patico. ¿Y qué pasó? Los discípulos de Juan se quejaban con los discípulos de Jesús. Llegó el momento donde no podían haber discípulos de dos, tenía que haber discípulos de uno. Y en ese entonces cogieron a Juan, y aunque se escucha eso muy triste, pero Juan, para hacer la historia más corta, lo decapitaron cuando fue encarcelado, y Jesús desde ese entonces inició su ministerio. Pero él no lo pudo hacer hasta antes que se cumpliera lo que tuvo que hacer Juan. Y Juan lo hizo y lo cumplió, y después continuó Jesús. Estas son las diferentes cosas que se han dado en la vida, y pueden leer, y yo les voy a dar versos por tiempo. No puedo estar aquí leyendo cada cosa, ¿ok? Pero les voy a dar estas historias, las pueden buscar en Mateo 1, en Mateo 2. Amén. Y ahí puedan encontrar varias de esas historias de Juan con Jesús. Y regresemos y continuemos ya ahora entrando a lo que era el ministerio ahora de Jesús, cómo él inició su ministerio. Mateo 3, del 13 al 16. Voy a leerles. Mateo 3, del 13 al 16. Me dicen amén cuando lo tienen. La palabra de Dios dice: entonces, bueno, esta es la historia que hablábamos con Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que les decía: este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Qué hermoso es eso. ¿Cuántos quieren que Dios mire desde su trono celestial y diga: Elisa, esa es mi hija en quien yo tengo complacencia? Carmen, esa es mi hija en quien yo tengo complacencia. Dana, esa es mi hija en quien yo tengo complacencia. Yo quiero que Dios mire desde su trono y diga: Elizabeth, esa es mi hija en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí no para complacer a los hombres. Nosotros estamos aquí para complacer al Dios Todopoderoso. Y desafortunadamente, esta generación está tan preocupada por agradar a los hombres que entran a un lugar muy peligroso. Que tengo que ponerme las botas de última moda, que tengo que ponerme el maquillaje de última moda, que tengo que tintarme el cabello de última moda, que tengo que comprar esos tenis de $200, aunque no tengo ni la leche en la nevera. Y son cosas que tenemos que hacer para poder complacer al hombre. Pero yo les voy a hacer una pregunta en esta noche. Levánteme la mano aquí quien tiene un amigo que le está pagando la renta. Levánteme la mano aquí. Levánteme aquí quien tiene a la vecinita Julana
que le está pagando el mercado. Entonces, ¿por qué vivimos tratando de complacer a alguien que no está haciendo nada por mí? Sin embargo, el Dios proveedor, el Dios todopoderoso, el que nos ha dado vida, el que nos ha dado salud, el que nos ha dado un techo donde vivir, el que nos ha dado la comida en la nevera, el que nos ha sanado de una enfermedad que mata, el que ha libertado a nuestros hijos de la cautividad, el que ha sacado un ser amado de una cárcel, el que ha sacado un SIDA de una persona, el que ha levantado al cojo, el que le ha dado vista al ciego, el que ha levantado al muerto, el que te ha dado salvación. A ese no nos preocupamos de complacer. Vivimos nuestra vida complaciendo al que nada hace por nosotros, pero al que todo lo hace y todo lo puede y todo lo ve. Vivimos nuestra vida dándole la espalda y más bien quejándonos. Ha llegado el tiempo de complacer al Dios Todopoderoso para que Él mire desde su trono celestial y Él te diga a ti: Joshua, ese es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Adam, ese es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Mirta, esa es mi hija en quien yo tengo complacencia. ¿Cuántos quieren ser esos hijos que agradan a Dios? Tenemos que seguir adelante y perseverar en todo eso. Pues imagínate Elizabeth y Zacarías, la tristeza de escuchar que su hijo decapitado. Elizabeth era una mujer de edad cuando dio a luz. Era una anciana, ella ya era una mujer que no estaba supuesta a tener hijos. Pero Dios en su vejez la pudo bendecir con Juan y ahora lo tuvo apenas 30 años. Y de la manera que murió. Pero Él tenía un propósito y Él cumplió su propósito, y eso es lo que cada uno de nosotros aún tenemos que hacer. Y Jesús continuó su ministerio después de que Juan fue encarcelado y Él pudo empezar a hacer lo que Él vino acá a hacer. Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a darle vista a los ciegos, Él vino a sacarnos de toda cautividad. Muchos de nosotros andamos en esta vida todavía encadenados, andamos con una miseria encima, andamos con una pobreza encima, andamos con una mentalidad depravada, andamos como que si no hay gozo en nuestro espíritu. Y Dios ha venido aquí es para libertar a su pueblo. Él mandó a su hijo para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Él vino para darte gozo, alegría. Él vino para darte un próspero futuro. Él vino para darte salud. La palabra de Dios dice en Isaías que por sus llagas ya fuimos sanados. Significa que eso ya se dio. Hace 2000 años, cuando Él vino, cuando Él murió en la cruz, cuando vino el tiempo de la crucifixión de Jesús, cuando Él fue clavado a ese madero, destiló toda gota de su cuerpo, no quedó absolutamente ni una gota de sangre. Él pagó eso, fue un precio de mucho valor. ¿Quién puede decir aquí que tiene alguien que conoce que haría eso por ti? Tus seres amados pueden decir que te aman, pero déjame decirte que el día que esa persona tiene un revólver en la cara, quizás no diga lo mismo. Cuando tiene que tomar una decisión entre la vida de él o la vida tuya, o la vida de ella y la vida tuya, quizás no sea igual. Esas palabras de amor. Pero Jesús hasta lo sumo se entregó. Él no reservó nada por ti. Él es un Dios romántico. Él es alguien que tiene absolutamente cada carácter que usted necesita. Es más, si tú eres una persona que no se ha casado, busque las características de Dios en la persona con quien te vas a casar.
porque Él es artístico, Él es romántico, Él es talentoso, Él es caballero, Él es valiente, Él es amoroso, cariñoso, sensible y fuerte a la misma vez. Él es el paquete entero. Hombres, tomen apuntes. Él lo tiene todo. Cada carácter de perfección proviene de Dios. Él es maravilloso, Él es hermoso, Él es algo que yo no me canso, las palabras no me alcanzan para yo cada día más describir el enamoramiento que yo tengo para con Él. Y así debe de ser. Tenemos que estar llenos y apasionados de nuestro Dios. La pasión del Cristo, como Él se entregó por nosotros. Esa misma pasión tiene que fluir por las venas de nuestro cuerpo. Esa misma pasión, porque tú y yo también cargamos el mismo ADN en nuestra sangre. Y si ese mismo ADN de la sangre de Cristo Jesús está fluyendo por nuestro espíritu, está fluyendo en nuestro ser, pues con esa misma pasión lo tenemos que servir, con esa misma pasión lo tenemos que adorar, con esa misma pasión lo tenemos que glorificar, tenemos que exaltar, tenemos que levantarlo de esa misma manera. No nos podemos reservar ni una gota. Y no tenemos que dejar que alguien nos tenga que animar para alabarlo. Yo no debo de venir acá, vamos pueblo, vamos, con las palmas, vamos. No, tú tienes que entrar por esas puertas con acción de gracias, ya glorificándolo. Ustedes me vieran, yo parezco una loca en mi casa. Y a veces en el supermercado yo ando con mi coche, con mis audífonos y yo... ¿Qué me importa? Ellos no me están pagando mi renta, la está pagando mi esposo. Así que él sabe que yo soy un poquito... No hay problema. Yo lo alabo en mi casa a solas. Yo pongo mis alabanzas y yo lo alabo. Yo pongo mis alabanzas y lo glorifico. Mis hijos me escuchan a cada rato. ¡Amén! ¡Aleluya! Cuando estoy escuchando las predicaciones. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo tengo que andar con el gozo del Señor. Yo lo tengo que usar, lo tengo que tener en mi espíritu. Me tengo que completamente empapar de la gloria de Dios. Yo tengo que ser llena del Espíritu de Dios. Entre semana voy a comer de Dios al desayuno. Entre semana voy a tomar un poquito de Dios al almuerzo. Entre semana a la noche también me voy a gozar en él. ¿Por qué? Porque de todo lo que somos llenos es lo que va a salir de nuestro espíritu. ¿De qué nos estamos llenando, pueblo de Dios? Si estamos andando así, hay que cambiar el alimento. ¿De qué nos estamos alimentando? Si estamos escuchando esas rancheritas tan lindas, que son un poquito tristes, quizás cambiarlo por otro ritmo, a mí me gustan las rancheras, no me cojan para mal eso, me gustan muchas. Me gusta mucho la familia, ¿cómo es? Fernández. Ajá, cantan muy bonito, pero cuando usted se siente triste, hermano, no ponga esa música. Porque después vas a ir a comerte tacos y aguardiente y todo lo de tequila y después vas a terminar bien mal. Pero cuando te sientes mal, si tú pones tus alabanzas y tú pones a un predicador que te va a hacer llenar del Espíritu Santo, te va a levantar ese ánimo. Tú vas a estar saltando en tu casa, tú vas a estar saltando en el supermercado, tú vas a entrar por esas puertas, vas a ser el primero de entrar por esas puertas. ¡Aleluya! El gozo del Señor es mi fortaleza. Entraré por las puertas del Señor, por tus atrios con alabanzas y diré al Señor, mi Dios, alma mía, vida mía, esperanza mía, en quien está
mi refugio. Yo me gozo en el Señor porque Él es mi fortaleza, Él es mi ánimo. Jesús entendió esto. Él vino a cumplir la ley, pero Él vino a traer la gracia con Él. Él vino a traer el amor con Él. Él lo hizo todo. Cuando a Él lo clavaron en la cruz, Él no le dijo a Dios, manda a tus ángeles y sáqueme de esta cruz, por favor. Y mande tu fuego y mate a todos esos soldados. Él lo hubiera podido hacer, pero Él no hizo eso. Porque Él vino a cumplir algo. Si Él no hubiese hecho eso, tú y yo no estuviéramos sentados aquí en esta noche. Tú y yo no tuviéramos ese gozo del cual yo estoy hablando en esta noche. La muerte de Él fue necesaria. Aunque muchas veces vemos lo que hizo Judas y decimos, wow, ¿cómo Judas hizo eso? Pues cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo. De otra manera, pero por igual. Lo traicionamos con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con poner a otras cosas y a otras personas y a otras diferentes cosas por encima de Dios. Es la misma cosa. Dios quiere que nosotros nos acerquemos cada día más a Él. Amén. Pues se vino el tiempo de la Pascua para los que les gusta la historia. Y el día de la Pascua, para los que no saben, era en lo que se llama en inglés el Passover. Y la Pascua en ese entonces se celebraba y aún lo celebran hoy los judíos de hoy. Porque la Pascua era algo que Dios dijo, lo van a poner de ahora en adelante como una fiesta solemne. ¿Por qué? Era el tiempo donde Israel estaba cautivo por más de 400 años en la tierra de Egipto y ya se hizo una nación inmensa. Y durante este tiempo ya ellos querían ser libres y le oraban generación tras generación. Y finalmente Dios mandó un libertador. Él mandó a Moisés y Moisés vino, sacó a ese pueblo de ahí, pero antes de sacarlo de ahí se tuvieron que cumplir las 10 plagas que se cumplieron y la última era un espíritu de muerte. Y ese espíritu de muerte se iba a pasar por todo Egipto e iba a entrar a cada casa. Y por cada casa que entraba se iba a morir el primogénito de cada casa. El hijo primero que tú tuviste, ese hijo iba a morir. Sea que tuviera 50 años, sea que tuviera 40, sea que fuera de brazos, sea que fuera de 10 años. Se iba a morir el primer animal, varón de tu casa. Todo. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, ofrézcanme holocausto con un cabrito o con un chivo de un año sin mancha, perfecto. ¿Por qué? Tenía que ser sin mancha y perfecto porque era el simbolismo de Jesús. Y Jesús es y fue perfecto. Cogieron ese cabrito, lo mataron, lo asaron, se lo comieron, cogieron la sangre, lo rociaron en las puertas, en los postes, y cuando pasaba el ángel de muerte por esa noche, se metía por las casas y ese primogénito suspiraba su último suspiro. Pero a los hijos de Dios no les pasó absolutamente nada. Desde ahí en adelante Dios dijo, guardadme estas fiestas solemnes, mantenerlas santificadas por generación a generación, pues Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué hizo? Cuando Él fue acercándose, iban a celebrar la Pascua. Y estaban reunidos todos celebrando la Pascua. Tuvieron su última cena, como muchos conocen acerca de la última cena de Jesús en esas celebraciones. Pero en esa noche les dijo, de aquí yo parto y jamás comeré de este pan y de este vino. Pero el otro al cual yo comeré, Él hablando de su cuerpo y su sangre, ese era el que iba a proveer vida para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Él lo hizo como símbolo en tomar esa santa cena con ellos, ese pan y ese vino, el cual nosotros aún hacemos ahora en recordatorio de Él. Pero Él iba a ser ese pan y Él iba a ser ese vino. Cuando Él llegó a esa cruz, yo quiero que ustedes se imaginen ese dolor que Él tenía. Con cada latigazo que Él padeció, Él vio tu cara. Lo hago por ti, Sarita. Lo hago por ti, Kelita. Lo hago por ti, María. Lo hago por ti, Laurita. ¿Por qué?
Porque Él te ama y aún te ama ahora. A Él no le importa que hiciste hace 10 años, ni le importa lo que hiciste 10 segundos antes de entrar por esa puerta. Y yo quiero que entendamos esto, porque nosotros no estamos en esta tierra para jugarle juez a absolutamente nadie, porque en esta vida no hay ni uno perfecto, no hay ni uno. Nosotros no estamos aquí para ponernos una capa de juez, a señalar a absolutamente nadie. ¿Quién somos nosotros si ni aún Jesús lo hizo? Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a este mundo a dar vida y vida en abundancia. Él ha venido a restaurar, a levantar, a animar, a fortalecer, a dar gozo. Él no ha venido a condenar absolutamente a nadie. Tú tienes el derecho de estar en la casa de Dios, no importando cuál fue la situación, porque si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en el precio de esa sangre que tiene tanto valor, ¿cómo vamos a pensar que no somos dignos si Él nos ha hecho dignos? Yo quiero que te lo imagines de esta manera. Es como un adúltero o una adúltera, o una fornicaria, o un ladrón, o un asesino, decirle, no, hágame el favor, no entre por esas puertas. No, usted no puede con ese pasado tuyo, hágame el favor y no entre por esas puertas. ¿Usted sabe qué estamos haciendo? Líderes o pastores o quien sea de una iglesia cuando está haciendo eso, lo que estamos diciendo, oh Jesús, tu sangre no fue suficiente. Tu sangre no tiene el precio de valor para que ese adúltero, ladrón, fornicario, prostituta, lo que sea. Tu sangre no fue suficiente, Jesús. Esos latigazos, esa carne que se zafó de tu espalda cada vez que te daban un latigazo, esos clavos que se metieron a la cruz, que te dejaron hoyos de este porte, cada gota de sangre que destiló, porque la manera que Él murió se desangrentó y se sofocó en sus mismos. Oh, eso no fue suficiente lo que tú padeciste, porque esa mujer todavía no puede entrar por esas puertas. Jesús, eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la sangre de Él no tiene suficiente valor. Y déjame decirte algo, que la sangre de Jesús no tiene precio. La sangre de Cristo no tiene límites. La sangre de Cristo tiene un valor que en esta tierra no le podemos ni siquiera tocar el borde de lo que tiene el valor la sangre de Cristo. La sangre de Cristo borra toda rebelión. La sangre de Cristo levanta, sustenta, restaura. Él pagó el precio para cualquier persona que diga, Padre, heme aquí. Perdona mi rebelión, perdona mis fallas. Padre Santo, ayúdame. Yo sé que he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digna, Padre Santo, pero hazme digno con tu sangre, Señor. Borra mi rebelión, borra mis pecados. Acéptame como tu hijo, como tu hija, y yo te serviré. ¿Y sabe qué te va a decir Jesús a ti? Ve y no peques más. Ve y no peques más, porque Él te ama. Él te ama, así como eres. Cachorrito, gordito, flaquito, calvito, no calvito, crespa, no crespa, con bigote, sin bigote, con dientes o sin dientes, con gafas o sin gafas. Él te ama así, así, así. Así como eres, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama así como eres. Él te ama así como eres. No te tienes que tintar las canas. Él te ama así como eres, pero yo todavía lo voy a hacer. Él te ama así como tú eres. Él te quiere.
Él quiere escuchar simplemente que tú te levantes en la mañana y dices: papi lindo, yo te amo, gracias Señor, gracias que tú me has dado la vida, te amo mi Padre, te amo mi Señor, tú eres lo más precioso para mí, tú eres el aire que respiro, tú eres el aliento de mi vida, tú eres el alimento que sustenta mi alma, mi ser, mi espíritu y mi todo, Señor. No me cansaré de alabarte, no me cansaré de bendecirte, no me cansaré de glorificarte, no me cansaré de levantarte, Señor, porque el gozo del Señor está lleno en mi espíritu, Señor, y no me cansaré de darte gloria, y no me cansaré de darte honra, Señor. No me cansaré de levantar tu nombre en alto, porque tú eres Dios todopoderoso, Rey de mi vida. El Viernes Santo, como se deben celebrar, es un día sagrado, un día de celebrar, un día de tener gozo, porque ese día la sangre inmolada del Señor Jesús, la sangre preciosa de tu Creador, la sangre preciosa del Dios Todopoderoso, pagó tu deuda completamente. Usted sabe lo que es una persona venir a tocarte la puerta a tu casa y decirte: ya el mortgage de tu casa fue pagada, o ya las cuentas de tus tarjetas canceladas. Él lo canceló todo. Todo lo que hiciste hace 20 años, todo lo que hiciste ayer, todo lo que quizás haciendo ahorita mismo en tu mente, burlándose de mis botas. Aún eso Él ya lo canceló. Aún esos pecadillos chiquiticos, ya está cancelado. A las 3 de la tarde dio su último suspiro. Él padeció más de 3 horas en la cruz, porque la Biblia relata que desde la 6ª hora Él estaba en la cruz. A lo mejor estaba ahí desde antes de eso. La 6ª hora es las 12 de la tarde. Y a la 9ª hora, a las 3 de la tarde, dio su último suspiro. Así que sabemos que por lo menos 3 horas estaba pegado, desangrentando y sofocándose en su mismo cuerpo. Tanto su desespero que dijo: Abba, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Qué cosa tan hermosa el saber que Él hizo algo tan valioso por ti y por mí. Él hizo algo tan poderoso. Mateo 26 del 1 al 4 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de ese entonces. Él fue el que hizo el complot para pagarle los 30 pedazos de plata a Judas para que Judas lo entregase. Y si nos acordamos de la predicación espectacular del domingo, esas 30 piezas de plata eran $21.60. Por $21.60 fue entregado el Mesías. Sigamos. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Eso fue el complot que ellos hicieron. En Mateo 25 del 37 al 46, solo quiero leer la última parte. El legado. Jesús vino para darnos acceso al Padre. Él dio testimonio de cómo vivir en este mundo perdido y lleno de pecado. El legado de Jesús no fue simplemente de cumplir la ley y los mandatos, sino de demostrar el verdadero amor y cumplir el nuevo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a nuestro Dios sobre todas las cosas.
Si no ocupamos, si nos ocupamos en el llamado, en el hacer las cosas buenas, pero no amamos, invalidamos el mandamiento de Dios. Y no hemos entendido en verdad el legado que nos dejó Jesús para imitar. Vamos a terminar leyendo Mateo 25 del 37 al 46. Es un poquito larguito, pero es necesario que lo leamos todo. Mateo 25 del 37 al 46. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no sé de ustedes, pero como dice mi esposo, yo no quiero ir al Caribe eterno. Yo quiero ir al cielo, donde el clima está perfecto como en Medellín o como en San Diego, que los climas son de eterna primavera. Yo quiero estar en un lugar donde hay gozo y alegría y celebración diariamente. El legado de Jesús es para que tú y yo seamos la extensión de Él aquí en la tierra. Como el hombre de Jesús ya no está aquí, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos sus brazos, somos sus piernas, somos sus bocas, somos sus oídos, somos sus ojos. Si hay una viuda que necesita ayuda, es la responsabilidad nuestra de ayudarla. Si hay una madre soltera que necesita ayuda, es nuestra responsabilidad de ayudarla. Si hay un huérfano que necesita ayuda, es nuestra responsabilidad de ayudarlos. Si hay una persona enferma, es nuestra responsabilidad de ir a orar por ellos, a ir a visitarlos. Si hay alguien enfermo, cocinarles una sopita de lentejas que a mí me gusta mucho. Es nuestra responsabilidad, porque si Jesús lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y si lo hacemos por uno de sus pequeños, lo hemos hecho por Él. Pongámonos de pie, pueblo de Dios. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple, y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia, que es NBMICHURCH, y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.